Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer estar hoy con ustedes trabajando el tema de integrales. Empezamos y vamos a ver siempre la regla de la cadena, pero a través de las integrales. Si f y minúscula y f mayúscula son dos funciones tales que f es la derivada de f, se dice que f mayúscula es una función primitiva de f. O sea, es como una función original, primaria. Por ejemplo, al ser la derivada, observemos que aquí hay una pequeña comita. Entonces me dice que al ser la derivada de x cubo 3x cuadrado, la función x cubo es una función primitiva de 3x cuadrado. Dada una función primitiva arbitraria de f minúscula, se denomina generalmente integral indefinida de f de x y se escribe de la forma integral. Noten que este es el símbolo de integral, es como una S bien alargada, es como una S bien alargada de f de x d de x. Le repito cómo se expresa esa forma de integral, o para poder expresar la integral de una función. Integral de f de x d de x. Integral f de x d de x. La primitiva de una función también recibe el nombre de antiderivada. Recibe el nombre de antiderivada, o sea que integrar es antiderivar. La integral es la antiderivada. Y aquí lo tenemos. La integral de f de x de x es igual a f de x más c. A esta c que usted ve acá se llama constante de integración. Se llama constante de integración. ¿Sí? Si f de x es una función tal que f' de x es igual a f de x para x en un intervalo, entonces la integral indefinida de f de x está dada por, y ahí la tenemos. Integral de f de x de x igual a f de x más c. La c es una constante de integración. Seguimos. Veamos. El símbolo de integral se conoce como integral. Ese símbolo, esa S alargada, se conoce como integral. D de x es la variable de integración. C es cualquier número real y recibe el nombre de constante de integración. Nos dedicaremos ahora a estudiar los métodos que permiten determinar las funciones primitivas y por lo tanto las integrales indefinidas de ciertas clases de funciones elementales. El proceso que permite determinar la función primitiva de una función f de x recibe el nombre de integración de la función. La integración es un concepto fundamental de las matemáticas avanzadas, especialmente en los campos del cálculo y del análisis matemático. Básicamente es una integral, es una suma de infinitos sumados o infinitamente pequeños. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática en general. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Veamos cuáles son las integrales fundamentales. Toda fórmula derivada proporciona una primitiva o integral correspondiente. La siguiente tabla contiene algunas a memorizar. Todas pueden verificarse por derivación. Veamos, la primera. La integral de d de x es x
Y recordemos que siempre le vamos a sumar c. La integral de un número por el d de x significa que este k puede salir al inicio. Y x más c. La integral de k f de x es sacar ese k afuera. Notemos que lo sacamos afuera de la integral y luego integramos f de x normalmente. Ahora, una de las integrales más importantes o de las fórmulas más importantes es la integral de x a la n, d de x. X a la n, d de x. Y es sumarle a ese exponente 1, luego dividir todo entre ese exponente más 1. Le repito, al exponente le sumo 1 y lo divido entre n más 1 más c. Y número 5 tenemos la integral de una suma. Y la integral de una suma es la suma de sus integrales. Muy bien, vamos a trabajar ahora el primer ejemplo y es la integral de la raíz de x. Como pueden recordar, no existen integrales de raíces. ¿Qué vamos a hacer? Pasar esta raíz a un exponente, o sea, x a la 1 medio. Y así poder aplicar la fórmula de x a la n, que la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Muy bien, esta es la fórmula que más se utiliza. Veamos, aquí lo tenemos. Mire, 1 más 1 medio entre 1 más 1 medio. Y eso es 2 tercios por x a la 3 medios. Usted dirá, profesor, ¿y de dónde aparece el 2 tercios? Recuerde que lo que tenemos es x a la 3 medios entre 3 medios. Al querer pasar este 3 medios acá arriba, se cambia a 2 tercios. Es por ello que dice a la 3 medios. Muy bien, luego ese 3 medios vuelve a pasar a ser una raíz. Mire, la raíz cuadrada de x a la 3. La raíz cuadrada de x a la 3. Nunca olvide que vamos siempre a vamos a ponerle, a anexarle, a sumarle la constante de integración. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la integral de 2x a la 4 menos 3x más 2. Bien, quiero que analicemos lo siguiente. Usted puede ver que aquí hay paréntesis y que el diferencial de x, a esto que está acá se le llama d de x, derivada de x o diferencial de x. Toda integral debe de llevar d de x. Toda integral debe de llevar d de x. Toda integral debe de llevar d de x. Entonces note, 2x a la 4 menos 3x más 2, todo por d de x. Luego separamos, es una fórmula de suma y resta. Si usted recuerda, la suma o la resta de integrales es las integrales sumadas o las integrales restadas. Muy bien, mire, separamos la integral de 2x a la 4, la integral de 3x y la integral de 2d de x. Cada una de ellas tiene que llevar dx, dx, dx. Muy bien, luego sacamos el 2, sacamos el 3 y sacamos el 2. La derivada de x a la 4, x a la 5 sobre 5. La derivada de x es x a la 2 sobre 2. Y la derivada de d de x es x, multiplicado por su respectivo coeficiente. Ahí lo tenemos. Muy bien, y nunca olvide que siempre debemos sumarle la constante de integración. La constante de integración. Bien. Vamos ahora a ver otro ejercicio. Aquí ya pareciese que
se complican un poquito las cosas. ¿Y de qué manera se complican? Bueno, porque el ejercicio es un poco más fuertecito. Bien, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, no existen integrales de radicales. Por lo tanto, ese radical lo pasamos a hacer un exponente. ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, no hay tampoco fórmula para la división. Entonces vamos a separar x cuadrado entre x a la 1 medio, 6x entre x a la 1 medio y 9 sobre x a la 1 medio. Va a hacer esa separación, veámoslo. Ahí lo tenemos. Luego, al simplificar esto, nos va a quedar x a la 3 medios. Al simplificar estos dos, nos va a quedar x a la 1 medio. Y al querer pasar este x a la 1 medio para arriba, pasa como x a la menos 1 medio. De ahí aplicamos la fórmula que ya sabemos. La integral de x a la n. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Excelente trabajo. Bien. Les agradezco mucho su atención. Espero que este tema les guste y le entiendan de la mejor manera. Hasta la próxima.